Saludos, amigos de Planeta 3. Hoy vamos a discutir un tema sumamente interesante, un tema que estoy seguro les va a gustar mucho. El tema de hoy es la crisis económica en América Latina, ¿dónde hemos fallado? Y nos acompañan tres distinguidos invitados. Están con nosotros Manuel Sánchez Pérez, economista cubano, Jorge Meléndez, profesor universitario peruano, y Alberto Calvo, empresario argentino. Con ellos, después de una pausa, iniciamos el diálogo en Planeta 3, cuyo tema en debate hoy es la crisis económica en América Latina, ¿dónde hemos fallado? Pausa y volvemos. Las crisis económicas se deben, aunque en complicadas maneras y expresiones, a dos factores esenciales: escasez primaria de ingresos o excesos en los egresos. Puesto en otras palabras, o el ingreso está por debajo de lo que se necesita para vivir, o se está dispendiando lo que se recibe como ingreso. Dolorosamente, la crisis económica de América Latina se debe en gran parte al dispendio. El potencial económico de países latinoamericanos motivó a la gran banca internacional a otorgar préstamos monstruosos e infames para la economía de los países que, alegremente, tomaban cuanto se les ofrecía. La crisis económica en América Latina, ¿dónde hemos fallado? Es el tema de hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle ahora a Gonzalo Facio, que ha sido canciller en Costa Rica. Señor Facio, ¿por qué está en crisis América Latina? Adelante, por favor. Una de las razones es la del estatismo exagerado, la del crecimiento del gobierno en perjuicio de la sociedad, la absorción por el gobierno de funciones que corresponden al individuo libre o a los grupos sociales intermedios. Los latinoamericanos nos hemos acostumbrado a esperarlo todo del Estado y de la maquinaria del poder. Y el resultado ha sido en todas partes un Estado ineficiente, un Estado incapaz y en su mayoría una burocracia corrupta. Muchas gracias. Quiero preguntarle ahora a Héctor Vidal, que es un alto dirigente de la Asociación de Empresa Privada en El Salvador. ¿Cuáles son, a su juicio, las razones de la crisis en América Latina? Adelante, por favor. Los orígenes de los problemas latinoamericanos son variados y muy complejos. Están ligados a procesos políticos muy complejos, pero también a la conducción que se ha hecho de la política económica en general de nuestros países. Procesos intervencionistas de los gobiernos, definitivamente estamos viendo su secuela en la actualidad, con problemas tan críticos, tan agudos como la deuda externa, que se origina fundamentalmente en el despilfarro de recursos a los que han tenido acceso en el pasado nuestros gobiernos. Estamos en un proceso muy complicado en materia de exportaciones, estamos en un proceso muy complicado para negociar la deuda externa, y son fenómenos que están gravitando de manera fundamental en el despegue, yo diría el nuevo despegue de América Latina. Es cierto, como ha dicho Gonzalo Facio, que América Latina está en crisis porque aquí estamos acostumbrados a esperarlo todo del Estado y el Estado todo o casi todo lo hace mal. No, yo creo que es una aseveración demasiado cruda y demasiado tajante. Yo creo que no es el único elemento, pero sí creo que es un elemento importante. Es decir, yo creo que está demostrado, y yo tengo experiencias en un extremo bastante agudo de Cuba durante muchos años, que el crecimiento del aparato estatal y la intervención del aparato estatal en demasiadas cosas no facilita la contribución, vamos a decir, del individuo o de pequeños colectivos al desarrollo, lo cual es básico, en mi opinión, para que la sociedad sea verdaderamente eficiente. Es decir, hay que dejar el subestimar la capacidad de los componentes de una sociedad, y me estoy refiriendo al pueblo, me estoy refiriendo a los pequeños empresarios, me estoy refiriendo a medianos y grandes empresarios también. El subestimar esa capacidad es realmente muy peligroso, y no cabe duda que el exceso de intervención del Estado limita y coarta excesivamente eso. ¿Qué cosas debería hacer el Estado y qué cosas no debería hacer el Estado? Bueno, permíteme formularlo de la siguiente forma. Yo creo que el Estado debería hacer lo que de ninguna forma se puede lograr que haga
un componente, digamos, vamos a decir, privado o independiente de la sociedad. Lo más razonable es limitar la función del Estado a funciones, vamos a decir, estrictamente coordinadoras, de propiciar políticas o mecanismos que faciliten la acción de sus componentes individuales y nunca administrar o involucrarse directamente en ellos. Para mí ahí está la mayor sabiduría, lo cual no tiene que ser igual en todos los lugares, por supuesto, pero es una norma que hay que tratar de seguir al máximo. Es decir, cada vez que en mi experiencia de trabajo, además concreto en ese sentido, descentralizábamos algo, funcionaba mejor que cuando pretendíamos como Estado manejarlo, controlarlo o regularlo excesivamente, porque no se trata solo de que el Estado administre directamente. Cuando un Estado se atribuye las funciones de regular, digamos, las tasas de cambio, las formas de intercambio y todo eso, siempre termina dañando en realidad las posibilidades de creación de sus componentes individuales. Porque es cierto que el Estado es casi por definición un mal empresario y es cierto que el Estado ha sido, dicho muy genéricamente, la fuente del mal en América Latina. No creo que realmente sea así. O sea, si entendemos por la real función que debe tener el Estado, cuando nosotros hablamos de un Estado promotor, de un Estado organizador de actividades económicas, un Estado que sea capaz de desarrollar la infraestructura económica básica de una nación, creo que estamos hablando un Estado que controle el crédito, emite el crédito, que pueda manejar su moneda. Estamos sentando bases fundamentales para que el proceso de desarrollo de una nación pueda funcionar. Si no estamos en crisis por culpa del estatismo, ¿por qué estamos en crisis? Bueno, yo creo que un tema que tiene que tomarse en cuenta para analizar la crisis de América Latina es el tema de la deuda externa. El tema que es el cordón umbilical que une a toda la situación crítica, porque el mecanismo de la deuda se ha usado como un mecanismo de saqueo de América Latina, de Iberoamérica, del tercer mundo. Y ante esa situación, los gobiernos, sea cual sea la bandera, mire, si hacemos una retrospectiva de toda América Latina, prácticamente diríamos que el año 80, la década de los 80 que está terminando, es una década destruida, una década sin crecimiento, una década estancada. Y si nosotros analizamos exactamente cuál es el meollo del asunto, encontraremos que ese mecanismo de saqueo, con la sobretasa de interés, con el deterioro de los términos de intercambio y la fuga de capitales, han colapsado la capacidad de recuperar para la reproducción económica de una nación. ¿Usted diría entonces que los latinoamericanos estamos mal no por culpa nuestra, sino por culpa de los saqueadores de afuera? No diría, ¿Esa es la tesis? es que los saqueadores de afuera también tienen saqueadores de adentro, o sea, pero no es la tesis central es que el mecanismo de la deuda externa ha sido un mecanismo de saqueo y por lo tanto las posibilidades de desarrollo de una nación han quedado en cero. Alberto, ¿dónde hemos fallado? Esa es la gran pregunta. Yo creo que esa gran pregunta es una pregunta muy genérica y muy amplia. Yo creo que la crisis caracteriza el proceso de involución o de regresión que América Latina ha padecido en esta década. Pero es una crisis que abarca todos los sectores, menos quizás el de la creación artística. No es que el gobierno sea ineficiente, es que la universidad es ineficiente, es que el empresariado es ineficiente, es que las universidades se han tornado ineficientes, es que los sindicatos son ineficientes porque son simplemente instrumentos de disputa y no factores de colaboración para un esquema económico diferente. Sí, todo está en crisis. Las Fuerzas Armadas están en crisis. En mi país las Fuerzas Armadas no sirven ni para hacer una guerra, tampoco para gobernar. Y los partidos políticos, yo diría, hay una vetustez intelectual en los partidos políticos, un agotamiento, una fatiga de ideas que lleva al descrédito del ejercicio civilizado en todos los países. Entonces, yo diría que la crisis de América Latina, y yo sé que soy muy, muy pesimista en este sentido, no es la crisis del Estado, es la crisis de la comunidad, es la crisis de la sociedad. Entonces, la pregunta que viene después y que no necesariamente tiene que hacerla y mucho menos yo saber contestarla, es por qué se produce esa crisis. ¿Qué hay detrás de esa crisis como factor determinante? Lo demás son, digamos, manifestaciones aparentes y reales, por cierto, de la crisis. La universidad, la empresa, el sindicato, la iglesia, las Fuerzas Armadas,
el Estado, etcétera. Pero, ¿qué es lo que determina esa crisis que se ha ido permeando en todos los sectores de la sociedad? ¿Por qué en América Latina somos tan escandalosamente ineficientes, tan vergonzosamente ineficientes? Porque yo diría, yo creo que soy el menos autorizado aquí, la gente viene de la academia, de la política, yo soy un pobre comerciante y un comerciante pobre además, pero permítame que, en fin, lancemos un poco la imaginación al vuelo. Yo creo que la eficiencia en las gestiones la sociedad eficiente, la sociedad de alta productividad, es un fenómeno cultural, político, económico relativamente moderno. La sociedad medieval, por la cual yo tengo un profundo respeto, creo que es una sociedad luminosa, no hace falta leer a Jacques y a Raíza Maritain, ese libro tan bello, Huizinga, El otoño de la Edad Media. Yo tengo un profundo respeto por la Edad Media, pero en la Edad Media no se necesitaba demasiado ser eficiente. La eficiencia surge realmente con la revolución industrial. El concepto de eficiencia como factor determinante, porque desde el punto de vista teórico, económico, la rentabilidad es un concepto que en muchos sentidos no existió en el mundo anterior. Incluso no existía el concepto, incluso era vedado moralmente el concepto y el uso de la rentabilidad económica a través del préstamo, la usura, etcétera, etcétera. Pero para no irme demasiado lejos, yo le diría que nuestra idiosincrasia, y en eso comparto la posición de este libro que acabo de leer de una persona a quien yo no conozco personalmente, que se llama Indagaciones, es el tema de hoy, Indagaciones sobre el fracaso hispanoamericano, la agonía de América, de Carlos Alberto Montaner. Es un gran libro. Es un gran libro. Para mí es uno de los libros, yo no diría luminoso, pero sí ilustrativo, lo mismo que el libro de Rangel. Casi, yo creo que el libro más clarividente y más lúcido y más raigal. Es la única contribución del marxismo al esclarecimiento de la problemática latinoamericana, que es el libro de Mariátegui, 7 ensayos sobre la realidad peruana. Pero creo que estos otros ensayos, que se ensartan con otros, Murena, etcétera, es realmente muy, muy instructivo. Él sostiene en su libro, en una de las conferencias, que el problema de nuestro desarrollo es que la idiosincrasia iberoamericana, incluyendo la española, no se adecúa a las pautas del desarrollo contemporáneo. Por ejemplo, nosotros no tenemos un culto por la excelencia, no tenemos un culto por el trabajo metódico, no tenemos un culto por la disciplina, no tenemos el culto por el detalle, ¿verdad? No tenemos el culto por el análisis, somos capaces así de grandes elucubraciones, pero sentarnos en el laboratorio muchas veces. Entonces, claro, producimos Neruda, pero no producimos Einstein, ¿verdad? Producimos grandes pintores, ¿verdad? Entonces, el mundo de nuestra creación es el mundo de la creación artística, como decía yo, y por lo tanto somos ineficientes en el resto de lo demás, en una sociedad donde la eficiencia es el barómetro por el cual se mide la temperatura del progreso. Manuel, ¿es cierto que en América Latina no solamente es ineficiente el Estado, sino también la universidad y la empresa privada y las Fuerzas Armadas? ¿Es cierto eso? Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que es una derivación de la intervención del Estado y la concepción central, en mi opinión. Es decir, todo eso es un resultado de... Yo tengo mis opiniones. Sí, yo he tenido oportunidad de identificarme con comunidades latinoamericanas que por razones diversas, políticas, económicas, las que fueran, han tenido la necesidad de asentarse fuera de Latinoamérica. Y es curioso la eficiencia que logran alcanzar esas comunidades. Es decir, pero no estoy hablando, porque alguien pudiera pensarlo, de los cubanos de Miami. Yeah. Estoy hablando de cubanos en Alemania, trabajando, donde me confesaban los administradores alemanes que no querían otros trabajadores como esos. Por un problema del sistema que fueron, de estimulación a que fueron establecidos y todo. O sea, yo tengo mis reservas cuando alguien me plantea de que yo soy inherentemente malo por mi naturaleza o eso. Yo creo que hay otras cosas. Y quisiera poner un ejemplo de dónde cuán peligrosa puede ser la política de un Estado intrometido demasiado donde puede ver. Yo creo que uno de los grandes fracasos nuestros en los últimos 20 años, por llamarlo de alguna forma, ha sido la pretensión de crear una industria en algunos lugares de sustitución de importación, por ejemplo. Yo creo que eso desconoce un principio muy
muy básico, perdón, que es que el mundo va aceleradamente a una división internacional del trabajo y cada cual tiene que buscar cuál es la parcela donde él puede ser eficiente, competitivo y aportar para el intercambio. No hay otra forma, es decir, las sociedades autárquicas no existen. Pero América Latina va también en esa dirección, ¿o estamos fuera del tren de la historia? Iba, yo creo que el fracaso ha sido tan grande que sencillamente no puede seguir. Si usted coge los países latinoamericanos que mayores deudas han acumulado con independencia, que son los mayores niveles de habitantes, todos han seguido esa vía de una forma u otra y están absolutamente fracasados en esa línea, en mi opinión. Yo creo que ese no es el camino y yo creo que ahí ha habido, porque ningún empresario privado fue el que se le ocurrió eso, fue el Estado el que pretendió propiciar, forzar, estimular y artificialmente ayudar una política para que eso se creara y al final es el fracaso y estamos endeudados. Es decir, yo creo que si eso hubiera sido obra de la iniciativa privada, a nadie se le hubiera ocurrido eso así, en esos términos. Jorge, la deuda, no me queda claro, ¿la deuda es una consecuencia de la crisis o es una causa de la crisis? Esa es la principal causa de la crisis. Por ejemplo, fíjate el caso de Taiwán o de Corea del Sur. Corea del Sur, hace 30 años, era una nación agrícola, campesina. Y en estos periodos ya el 5% del Producto Bruto Interno lo está dedicando a la investigación tecnológica. Ha dado un cambio, su fuerza, la población económicamente activa, hay un gran sector vinculado a la actividad manufacturera. Pero ¿qué pasa? Hay un Estado fuerte. Se habla de la dictadura de Corea del Sur. Hay una coherencia de objetivos en términos nacionales de lo que debe ser. Y si nosotros vemos a Taiwán y si consultamos con taiwaneses que viven fuera de Taiwán, dicen que no regresan a Taiwán porque hay una dictadura. Es decir, se han impuesto esa disciplina, esa organización a través de instrumentos que ha usado el Estado para poder promover la actividad privada, la creatividad en términos industriales, en términos económicos. Por lo tanto, nosotros también en América Latina podríamos tener esa capacidad, esa calidad. Hay ejemplos notables a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando se habla de ciencia y tecnología, es en la época en Argentina donde se inicia la investigación nuclear y la investigación aeroespacial, en la época del general Perón. Una época muy importante aprovechando pues los alemanes que salían de una Alemania devastada por la guerra, científicos y todo que desarrollaron una infraestructura completa. En Argentina se da el ciclo completo de la energía nuclear, que recién ahora, después de muchos años, el Brasil lo ha conseguido. O si nosotros retrotraemos, inclusive en la época borbónica, en el caso del Colegio de Minería de México, que fue la expresión más notable de desarrollo de la minería y de la química. Alexander von Humboldt se expresaba en términos muy, muy contentos. Casi todos sus condiscípulos eran profesores del Colegio de Minería de México en la época borbónica. Es decir, no es ni un asunto racial, no es ni un asunto, o sea, probablemente puedan haber desviaciones en el papel del Estado, que es otra cosa, pero el Estado tiene que tener un rol fundamental, básicamente orientando las actividades productivas, emitiendo crédito o generando moneda capaz de tener respaldo en producción real. Bien. Una pausa y regresamos luego con Manuel Sánchez Pérez, con Jorge Meléndez y con Alberto Calvo, que están hoy pensando en voz alta sobre la crisis en América Latina. El pasado mes de febrero, el saliente presidente de Brasil, José Sarney, confesó que había fracasado en todos sus intentos de combatir la inflación. El presidente argentino Carlos Menem defendió sus controvertidos programas económicos, sometidos a crítica hasta por sus aliados políticos, y aseguró que significan un estilo de vida capitalista. Había que hacer lo que estamos haciendo, pese a lo doloroso de la cosa y al hecho de que evidentemente aumentó el hambre. Por lo visto, los grandes males de América Latina reclaman grandes remedios. La economía, a fin de cuentas, se reduce a una administración cautelosa y sensata que nos ha faltado en Latinoamérica. ¿Dónde hemos fallado? ¿Por qué estamos en crisis en América Latina? Son las preguntas que hoy estamos tratando de responder en Planeta 3. Quiero preguntarle ahora al ex canciller de Costa Rica, Gonzalo Facio, si hay alguna relación
entre la pobre educación que recibimos los latinoamericanos y la devastadora crisis económica en la región? Adelante, por favor, señor Facio. Tiene razón, en gran parte las fallas educacionales crean ese espíritu de dependencia. Y lo que hacen es que al mismo tiempo que no estimulan la imaginación, el desarrollo, el espíritu emprendedor, le inculcan al individuo la actitud de reclamar derechos que no ha conquistado con su trabajo. Muchas gracias. Quiero preguntarle ahora a Héctor Vidal, dirigente de la Asociación de Empresa Privada en El Salvador, si hay alguna relación entre educación y crisis entre nosotros, los latinoamericanos. Adelante. Yo creo que lo que ha faltado realmente es un interés mayor por los procesos educativos autóctonos de América Latina. Nosotros, en materia educativa, más bien hemos sido sujetos pasivos en el sentido que no hemos evolucionado hacia montar esos procesos conforme a la idiosincrasia de los latinoamericanos, conforme a las necesidades de estos países, y más bien hemos estado a la expectativa de copiar, de trasplantar modelos que no se adaptan necesariamente a las condiciones particulares de nuestros países. Yo diría que si nosotros, los latinoamericanos, vamos a evolucionar hacia estadios superiores de crecimiento y desarrollo económico en general, tenemos que hacer primero un análisis de nuestra historia, de involucrarnos abiertamente en nuevos procesos educativos que nos vayan dando una perspectiva mejor de cuáles son nuestros problemas y consecuentemente nuestras propias soluciones. Muchas gracias, señor Vidal. Alberto, hay quienes dicen que Japón está bien, que Japón es rico y próspero y probablemente la primera potencia en el mundo, porque los japoneses son trabajadores y honrados, y que América Latina está mal porque los latinoamericanos somos haraganes y medio pícaros. ¿Eso es cierto? Yo supongo que habrá pícaros en el Japón y que hay muchos japoneses deseosos de ser haraganes. Yo recuerdo siempre una experiencia que tuve con, alguna vez invité a un economista socialista yugoslavo que trabaja en un organismo internacional para hacer un estudio sobre calidad de la vida en Argentina. Le dije, pero no se quede en Buenos Aires, vaya usted a Córdoba, vaya a las provincias más pobres, etc. Y el hombre vino, claro, deslumbrado. La gente comía carne, tomaba vino en el almuerzo y en la cena, vino malo, pero vino. Había un sentido comunitario, se reunían a tomar mate antes de salir a las tareas del campo, volvían todos a caballo mirando las estrellas y a tocar la guitarra, no estaban solos, siempre había una pulpería donde se juntaban a jugar al truco. Es decir, era una sociedad ideal. ¿Son ociosos, son haraganes, son pícaros? Posiblemente sí. ¿Son más felices que los japoneses? Yo me temo que sí. Con esto no exalto la ociosidad ni la picardía, pero creo que cada continente, cada país, cada familia, cada individuo debe tener un modelo de desarrollo personal, familiar, provincial, regional, nacional, internacional, de acuerdo con su esencia. El desarrollo auténtico, no solo el desarrollo autosostenido, el desarrollo debe comenzar por ser autárquico, si no, no hay desarrollo, hay dependencia, ¿verdad? Entonces yo creo que la forma en que el desarrollo se expresa debe ser una expresión de la personalidad de la familia, del individuo o de la nación. De modo que para mí comparar modelos de desarrollo para ver cuáles son mejores o peores, caemos simplemente en la medición de indicadores cuantitativos de eficiencia, en último, ingreso per cápita, tasa de inversión, lo que usted quiera, pero que en el fondo no tienen nada que ver con irse al cielo, que de eso se trata, de encontrar la felicidad, de buscar la felicidad, como dice como mandamiento la Constitución norteamericana. Entonces, para mí, el hecho de que en Japón la gente viva de una manera o de otra, dice muy bien con respecto al Japón o muy mal, país que yo ignoro, para mí es una nebulosa eso, y le tengo un gran respeto. Y lo que rescato de esta exposición tan desordenada mía es que detrás de la crisis latinoamericana
que a mi juicio en mayor o menor medida, hay excepciones en todas partes, hay universidades que son buenas, habrá ejércitos que son buenos, habrá sindicatos que son buenos, etc. Pero en general todos son muy malos, todos somos muy malos. Creo que es porque hay un divorcio total entre el modelo de desarrollo que Previs llamaba de capitalismo periférico, y la contextura espiritual, cultural, social, religiosa del pueblo, de la comunidad, que está inserta un poco a los tirones en esos desarrollos y que empieza a producirle entonces esquizofrenia de un gran valor por la tradición usando blue jeans, de un antiimperialismo mezclado con videocassette, de un nacionalismo agresivo, intolerante, testimonial, formando Marlboro. Entonces, creo que en la raíz de la crisis está la inautenticidad de un patrón, de un modelo de desarrollo que no responde a nuestras instancias espirituales. Manuel, estar en crisis es ya parte del alma latinoamericana. Estamos mal y hemos estado mal y vamos a seguir estando mal porque estar mal es ser latinoamericano. No, yo creo que estamos en un momento de cambio interesante, aunque parezca que estamos en el peor momento. No estamos, y yo creo que se trata de cambiar algunos esquemas que ya estamos maduros para cambiarlos por la absoluta prueba de que los otros han sido ineficientes, y esto va a reflejar. Yo quiero referirme a lo que decía Alberto, que es muy interesante. Hay que tener prioridades, porque lo que no se puede pretender es tener nuestro estilo, como él decía, comunitario, reposado, de vida, que es un estilo que se puede ser muy feliz en él, no nos equivoquemos, y entonces pretender tener un automóvil con aire acondicionado, de cambio, es decir, una cosa, pues yo viví 5 años en Alemania y yo veía la luz del sol los domingos. Es decir, el resto del tiempo no tenía ninguna posibilidad. El ritmo que me exigía esta sociedad para sobrevivir no me permitía, es decir, a la hora que yo me levantaba estaba oscuro, cuando salía de mi trabajo estaba oscuro, y los domingos salía a ver un poco de sol. Por supuesto tenía un confort, es decir, tenía una casa con determinadas cosas, es decir, de esa retribución, un confort que era superior al que yo podía aspirar en mi país, digamos, con eso. Pero en mi país también veía la luz del sol siempre, almorzaba, dormía siesta a lo mejor. Es decir, hay cosas que también me eran agradables. Cuidado, ¿a dónde queremos llegar? Y ahí me parece muy interesante lo que dice Alberto, de que tenemos que ver cuál es el tipo de desarrollo que queremos tener y si nuestra crisis la estamos definiendo, al menos parcialmente, con relación a estándares que no necesariamente son lo que nosotros queremos. De repente los latinoamericanos no estamos dispuestos a pagar el precio de la prosperidad. Y España es un buen ejemplo de ello. Hay que vivir en España para ver lo que los españoles dicen. No, yo no sacrifico la siesta por cambiar un SEAT por un Mercedes-Benz. Y el tipo dice, no me interesa. ¿Usted está dispuesto a sacrificar la siesta, Jorge? Bueno, no hago siesta, yo soy latinoamericano. Déjame decirte una cosa. Yo creo que América Latina tiene que aspirar a la prosperidad. Ese es uno de los problemas fundamentales que hay, el mito de que nosotros, como dice él, hay que mirar el sol, hay que hacer siesta, etcétera. Pero la prosperidad es signo de progreso, es signo de generación de riqueza. Pero ¿qué pasa? El modelo que se implementa para América Latina es un modelo de exportaciones. Y el modelo de exportación, todo el mundo quiere exportar. Y solamente van a tener éxito los que mejor imponen condiciones de eficiencia y eficacia. Muy sucintamente, ¿cuál es ese modelo de desarrollo que ha fallado, que ha colapsado? Por eso digo, entonces, ese modelo de exportación implica salarios muy bajos. $80, $40, $50, que nadie vive con $80, $50. Si en cierta forma se quiere justificar la picardía o la ociosidad, es que simplemente con $80, $40, una persona no se alimenta lo suficiente para rendir con mayor éxito. Si no mejoramos el mercado interno, vamos a tener problemas. Si no mejoramos la calidad de la vida de ese mercado interno, no podemos estar esperando, digamos, no alcanzar modelos de desarrollo. Pero nuestras economías deberían crecer orientadas hacia adentro, hacia el mercado interno, sí, o orientadas hacia afuera. Definitivamente en esta primera etapa hay que reforzar el mercado interno. Hay que mejorar la calidad de la vida del mercado interno. ¿Usted comparte esa opinión, Manuel? No, yo discrepo. Creo que la primera discrepancia importante que hemos tenido en otros programas, yo discrepo porque, porque esto es como una economía muy familiar. Es decir, usted está en una casa, tiene a su familia, y entonces es imposible que usted pueda producir todo lo que usted necesite en los estándares no norteamericanos, no europeos, en unos estándares razonables, usted no lo puede producir.
usted tiene que generar unos ingresos con lo que usted puede hacer mejor y busca cuál es el oficio en que usted puede ser más eficiente y entonces intercambiar y con el exceso de ingresos que le produce eso, traer las cosas que le hacen falta. Y eso es lo mismo para un Sí, país. pero perdón, no estoy diciendo mejorar el mercado interno con sinónimo de autarquía, que es otra cosa, por si acaso. Entonces, eso es lo que simplemente estamos condicionando cada vez a una sociedad de mayor pobreza, una sociedad de mayores sacrificios. Compañero, yo no tengo veleidades peronistas. El siglo XXI nos va a encontrar unidos o derrotados, como decía Perón. Y efectivamente nos encuentra, si no derrotados, descolocados con respecto a la historia. Y para mí todo eso, en última instancia, al haber perdido el tren de la historia, es porque nunca nos embarcamos seriamente en el tren de la mancomunidad latinoamericana, el sueño bolivariano, etcétera, que es la integración económica, la integración cultural, la integración política de América Latina. Con ese tema vamos a regresar después de una pausa a Planeta 3. La crisis económica de América Latina es mayormente resultado de ineficiencia administrativa, corrupción y desinterés gubernamental por proporcionar un mejor estándar de vida a las poblaciones bajo su mandato, según coinciden técnicos observadores. Expertos están de acuerdo en que América Latina, moderadamente bien gobernada, no debería tener los problemas económicos que tiene. Frente al desafío que nos plantea la actual crisis económica por la que atraviesan nuestros países, se hace necesario analizar y discutir el sistema económico internacional y la inserción latinoamericana dentro del mismo, teniendo en cuenta la evolución, las nuevas tendencias y los desafíos que plantean los esquemas de integración y bloques económicos que se vienen consolidando en el mundo industrializado. Las fallas de nuestros mecanismos económicos han sido detectadas y señaladas. La crisis económica en América Latina, ¿dónde hemos fallado? Es el tema de hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle a Gonzalo Facio, ex canciller de Costa Rica, ¿cuáles son las políticas, cuáles son los esquemas de desarrollo, cuáles son las ideas que han fracasado en América Latina, que nos han empobrecido a los latinoamericanos? Adelante, por favor. Así lo es, probablemente. Esa tendencia anticuada ha impedido el desarrollo económico y ha sido un obstáculo en general para toda la marcha hacia el progreso. Yo creo que es hora de que América Latina reconozca sus propias faltas y deje de estarle echando la culpa de su atraso económico al imperialismo yanqui o a la explotación de las grandes potencias capitalistas. Muchas gracias, señor Facio. Le pregunto ahora a Héctor Vidal, dirigente de los empresarios privados en El Salvador, ¿cómo deberíamos enfrentar la crisis en América Latina? Adelante. Si nosotros visualizamos los procesos de desarrollo para atender realmente las necesidades de estos países y lograr en el futuro una mayor independencia de los grandes centros industriales, tenemos que readecuar toda la política económica en donde lo fundamental sea un respeto a la propiedad privada, donde se amplíen los espacios para que el sector privado pueda desarrollar mejor sus actividades y se dé en todos los países un repliegue total de los sectores públicos en el manejo, en la conducción de los asuntos económicos. Gracias. Manuel, es verdad, como decía Gonzalo Facio, que en América Latina somos muy complacientes, no hacemos autocrítica, le echamos la culpa de nuestras desgracias a unos demonios extranjeros, ajenos y probablemente imaginarios. Yo creo que con eso han jugado y han profitado mucha gente con hacerlo, pero yo tampoco creo que ese sea el centro del problema. Es decir, no creo que... Es verdad que nos destacamos, yo provengo de un país donde eso es especialmente agudo, en buscar un culpable externo de nuestros problemas. Pero creo que eso es un resultado, es una excusa. Es decir, pero no es el origen del problema, ni por eso es que hemos sido deficientes. Yo creo que hemos seguido esquemas inadecuados y bueno, tendríamos que remontarnos a
estudios de la historia casi con técnicas marxistas, que creo que para este tipo de cosas son muy eficientes, yo no las rechazo ni mucho menos, de ver cuáles han sido las condiciones objetivas que lo han creado y además tenemos una amalgama que no podemos hablar de Latinoamérica tampoco como un patrón común, aunque el problema al final haya sido el mismo. Yo creo que hay unas diferencias muy grandes entre, no sé, Bolivia, el Caribe. Tampoco podemos uniformar las cosas así. Pero yo quiero insistir en el tema de que un Estado como tal, o un gobierno, como lo queramos llamar, no produce nada por sí mismo, administra los recursos de sus participantes. Y yo insisto que yo tengo una gran experiencia donde un grupo de personas con la mejor intención del mundo, porque eran de verdad bien intencionados, trataban sistemáticamente de regular cuáles eran las tendencias, hacia dónde se debía ir, qué se debía consumir, qué era mejor tener, si escuelas, hospitales, hospitales, escuelas. Y entonces se reducía la decisión de un grupo de gente que con la mejor intención del mundo carecía de la sensibilidad para saber de verdad qué es lo que le hacía falta a la gente. Hay que buscar mecanismos que permitan que la gente decida eso, no que se lo decidan. Y eso no tiene otro nombre que buscar una privatización alta de todos los medios posibles que tenga el Estado a los efectos y que el Estado haga una función coordinadora, pero nunca policíaca ni nunca administradora, y sobre todo lo que a mí me parece injusto es que me lo quiten en forma de impuestos en una cantidad excesiva para que después se decida qué es lo que se va a hacer con eso, entendiendo que es lo mejor, y cuando se equivoca yo soy el que pago. Yo creo que por ahí está mal, e insisto que hay cosas que son muy evidentes, que nuestra poco discrepancia, aunque no creo que sea tan seguro, pero tenemos algunos enfoques verdaderamente distintos. Hoy en día todo el mundo acepta que un televisor es parte de la vida cotidiana y normal. Y está claro que es mucho más económico comprar un televisor en Corea, en estos momentos, pero mucho más económico que pretender desarrollar toda la industria que va a permitir hacer televisor. No estoy hablando de ensamblarlo, eso es ponerlo cuatro, es decir, verdaderamente producir la tecnología. Sin embargo, yo tengo cosas que produzco que los coreanos no pueden producir con la eficiencia que yo produzco. Y ahí es donde yo tengo que buscar qué es lo que yo puedo dirigir hacia los coreanos para comprar los televisores que yo también quiero. Y buscar eso. Y eso con los Estados Unidos y con todas las naciones. Yo creo que el error de pretender convertirse en para crear, si ese fuera el objetivo, yo no discuto que hay que crear un mercado interno. Yo creo que es importante. Lo que creo que el mercado interno se crea cuando hay ingresos para crearlo. No lo puedo forzar, no tengo cómo forzar. Lo otro es artificial, subvencionado, y al final le estoy administrando el dinero a la gente en la forma que yo quiero. Jorge, ¿por qué el mundo camina hacia la integración? Europa, a pesar de sus tantas guerras, va a ser en 2 años el mercado más grande del mundo, y la América Latina camina hacia la desintegración. Es increíble cómo América Latina, probablemente un continente que tenga una estructura más homogénea en términos culturales, en términos de su historia, no, América Latina no tiene comparación. Mismo idioma, misma religión, mismas costumbres, etc. O sea, América Latina tiene todos los requisitos para incorporarse a los procesos de integración en ella misma. Y hay datos verdaderamente espectaculares, que casi todo lo que necesita América Latina, en un 85%, se produce internamente en América Latina. Pero sin embargo, el comercio exterior entre nuestras naciones, de compra y venta, es un promedio de un 20 o 25%. Es decir, nuestras naciones permanentemente hemos estado viviendo unas a espalda de las otras, y real y efectivamente no se ha estado construyendo un proceso de integración efectivo, no se ha estado, o sea, no hay vocación de la integración. El liderato latinoamericano en eso, con las pocas excepciones, indudablemente que está incluido el general Perón, se han estado propugnando por la integración económica. Por lo tanto, yo creo que ahora la integración es una necesidad perentoria para reforzar y mejorar nuestros mercados, para tener eficiencia en la producción. Mire, por ejemplo, ahora que se está colapsando el imperio comunista, todos los países que integraban el Comecon, pero sin embargo presta Europa Occidental para incorporar grandes procesos de inversión. Yo creo que América Latina también debe ya buscar que Estados Unidos trate a nuestras naciones en términos de integridad de intereses, de conservación de intereses, y por lo tanto Estados Unidos tiene que darle el tratamiento a América Latina igual
que el tratamiento que le está dando Europa Occidental a Europa Oriental como condición para desarrollarse. Alberto, hay quienes dicen, y a veces no se atreven a decir en público eso que piensan, hay quienes piensan que desarrollo y democracia son incompatibles entre nosotros, que la democracia no funciona en América Latina y que solo con mano dura se crece en América Latina. Ejemplo, Chile. ¿Usted está de acuerdo? No, en absoluto. Yo creo que en América Latina no funcionan por lo general ni las democracias ni las dictaduras. Velasco Alvarado fue una dictadura que nos llenó de esperanzas porque era la primera vez que las Fuerzas Armadas se enrolaban en una posición progresista, sino izquierdista, y nos estafó. No hablemos de dictaduras de derecha o de izquierda porque creo que eso ya no tiene mayor sentido, aparte de la dimensión ética. Para mí tan dictador es Fidel Castro como Pinochet. Yo no creo ni siquiera en la distinción de la señora Kirkpatrick de los regímenes autoritarios y de los regímenes totalitarios. Cuando estoy en la cárcel, a mí la distinción esa no me interesa. Pero yo creo que sí, el desarrollo es como lo definió el Papa, el desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre. No puede haber desarrollo si no hay democracia. No puede haber desarrollo integral si no hay democracia. Si hay dictadura, hay dirigismo. Si hay dictadura, hay imposición. Si hay dictadura, no hay participación. Si hay dictadura, no hay comunidad. Si hay dictadura, no hay diálogo. Si hay dictadura, no hay cross-fertilization. De modo que para mí la democracia en su sentido amplio, en el sentido de participar para superarse, es una condición sine qua non del desarrollo, lo cual no quiere decir, como lo había dicho con respecto a Corea, que haya países sumamente eficientes, que viven bajo regímenes dictatoriales. Mirando para atrás, ¿alguna vez fue grande América Latina? Ahora estamos en crisis, pero ¿siempre estuvimos en crisis? Yo creo que no se le llamaba crisis, pero le podríamos aplicar un concepto también cepalino de marginalidad. Yo creo que América Latina nunca fue parte importante del concierto universal. Hegel, en sus lecciones de historia universal, se refería a América Latina simplemente como un apéndice de Europa. Y nosotros, por ejemplo, en el sur del continente, en Uruguay, en Argentina, en Chile, nos considerábamos parte, colonia privilegiada de Europa y comerciábamos con Inglaterra. El cuento del imperialismo es una invención de Perón en Argentina, el imperialismo yanqui. Nosotros lo que teníamos era imperialismo británico. Los puertos, los teléfonos, el gas, los ferrocarriles, todo era británico. Cuando él crea el dilema mate sí, whisky no, se está anticipando a la corriente antiimperialista latinoamericana, que Argentina nunca había padecido el imperialismo británico, o había gozado o usufructuado del imperialismo británico. Pero América Latina nunca tuvo entidad internacional. Como decía Papini, pesa menos en la balanza internacional que una pluma en una balanza. No hemos tenido densidad cultural, densidad política, densidad económica. Fuimos siempre, como dicen los brasileños, con ese gran sentido hiriente pero ágil del humor que tienen, hemos sido siempre el continente del futuro. Y lo que yo me temo es que sigamos siéndolo. ¿Seguiremos siendo solo el continente del futuro, Manuel? Yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento donde las cosas tienen que cambiar para bien de todos. Es decir, porque además es imposible desconocer ese mercado por parte de los países en desarrollo. Y están obligados. Nosotros exigimos que nos traten, y aquí sí coincido totalmente con Meléndez, que nos traten con la debida consideración en cuanto a nuestras relaciones económicas, la deuda externa, pero además yo creo que no pueden prescindir de nosotros. Y esta crisis que durante el 80 ha habido, ha significado para ellos, y se puede ver en sectores en los Estados Unidos muy claro, una depresión por cuanto han perdido posibilidades de venta, posibilidades de todo, y eso no se puede extender demasiado porque les duele a ellos. Y esa es la mejor forma de que las cosas funcionen. Y creo además que nosotros hemos adquirido una experiencia de que estamos dispuestos a hacer cambios, en un sentido o en otro, pero estamos dispuestos a hacer cambios. Porque la pregunta era dónde hemos fallado. Y algunos dicen que hemos fallado eligiendo mal. Hemos escogido mal los modelos de desarrollo y sobre todo hemos escogido mal a nuestros líderes. ¿Hemos fallado escogiendo a nuestros líderes? Bueno,
salvo raras excepciones. No, no voy a mencionar a Perón para evitar que me digan fanático, pero salvo raras excepciones, yo creo que esa ha sido la verdad. Y sobre todo porque siempre las elecciones han implicado una manipulación, han implicado no siempre la libre opinión del pueblo, de las mayorías, sino grandes lavados cerebrales por los diferentes medios de comunicación que simplemente pues se ha transformado el proceso electoral en la venta de un producto. Alberto, para terminar, ¿estamos tan mal quizá también porque nuestros líderes han sido un fraude? El hecho de plantearse la pregunta, yo creo que subconscientemente esconde la raíz de la crisis. En América Latina los líderes son muy importantes porque son casi el único término de referencia que tenemos de la marcha del país. En un país como Estados Unidos, en un país como Inglaterra, donde las instituciones funcionan, incluso en Francia, donde las instituciones funcionan, en Italia hay una crisis de gobierno cada 15 días, han tenido como 47 gobiernos, es una inestabilidad política peor que la de Bolivia. Y sin embargo el país funciona gratamente, funciona eficientemente. En Estados Unidos da lo mismo que gane Reagan o que gane Dukakis, más o menos es lo mismo. Más o menos es lo mismo, no pasa nada. Pueden tener un presidente mediocre como Reagan y la gente no se da cuenta, porque las instituciones funcionan, porque hay desarrollo dentro de su modelo. En América Latina, desgraciadamente, como esperamos, creo que lo decía Facio, que el Estado sea providente, ¿verdad? El que dirige la valijita del Estado es muy importante. Yo espero que mis bisnietos vean el día en que la figura presidencial sea tan poco importante como en Italia y que el país camine solo porque sus instituciones, su universidad, sus sindicatos, su empresariado, su ejército sean eficientes. Muchas gracias a Manuel Sánchez Pérez, a Jorge Meléndez y a Alberto Calvo, que han traído hoy lucidez al debate en Planeta 3. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de su sintonía y nos vemos en un próximo Planeta 3. Gracias.